Hola, hola. Fíjense, este no es un filofanita, porque un filofanita es un video en el que yo trato un tema en específico. Y aunque aquí voy a tratar un tema en específico, en verdad es un tutorial de cómo hacer un coloquio. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque yo estoy estudiando mi certificación de coaching ontológico, como les dije, y uno de los requisitos de evaluación es hacer un coloquio. Y tú cuando te dicen tengo que hacer un coloquio, no sabes qué es. Entonces te explican a grandes rasgos lo que es. Y a mí, por ejemplo, me encanta buscar en YouTube ejemplos, explicaciones y todo de lo que es esto, y no hay ningún tutorial de cómo se hace un coloquio y hay un montón de gente estudiando coaching y entonces yo decidí, oye, aquí tengo la oportunidad de mostrarle a otras personas, a mi entendimiento, cómo se hace un coloquio. Por eso no lo meto en filofanita, porque sé que es una información que es como muy puntual para un público muy específico, pero que igual les pongo el ejemplo de mi coloquio y si quieren lo ven porque estuvo interesante. La verdad. Les quiero decir que, por favor, si les gusta mi contenido, si les gusta este material, por favor, suscríbanse. Si les gusta, entonces denle me gusta y comenten si quieren que les dé información de este tipo, fuera de lo que es filofanita, otras cosas que ustedes crean que yo les puedo explicar. Estoy tratando de preparar más videos para esto y bueno, vamos a ver qué tal me va con eso. Por ahora les quiero hablar de el coloquio. El origen del término coloquio es griego y se designaba a las conferencias religiosas mantenidas con el fin de discutir o de debatir un punto de vista o intentar conciliar puntos de diversos puntos de vista. Una discusión y un debate son distintos. En un debate hay dos posiciones encontradas, dos o más posiciones encontradas, y se busca como conseguir cuál es la correcta de esas posiciones, llegar a una sola, o sea, o gana una o gana otra, y es más o menos como una competencia de ideas, podría ser. En una discusión no, en una discusión yo doy mis argumentos, la otra persona da sus argumentos, pero no se está buscando como que decidir cuál es el correcto. En un coloquio no es más que una conversación abierta en la que hay un moderador que prepara una información y no dice cuál es el tema, sino que prepara un disparador. Ya yo ahorita les voy a explicar un poco más cómo es esto. O más bien se los digo una vez, un disparador es como un estímulo que puede ser una foto, puede ser un video, puede ser una canción, que denota el tema que se quiere tratar, pero no se dice cuál es el tema, porque la idea es que el público participe y diga de qué cree que va el tema. Va diciendo de qué cree que va y allí se va generando una discusión, una conversación acerca del tema en donde empiezan pues a... Hay coloquios que pueden ser para debate y pueden ser para discusión. El que yo hice fue para discusión y para generar entre todos un espacio de aprendizaje. ¿Qué es importante para organizar un coloquio? Les quiero decir. Bueno, es importantísimo escoger primero que nada el tema a tratar. Seleccionar el lugar y la fecha. En mi caso yo lo hice online y se los traigo aquí grabado. Eso también entra dentro de seleccionar el lugar y la fecha. Verificar si es en un espacio físico, verificar que tengas las sillas y el equipo necesario para hacerlo, y si es online, que cuentes con las herramientas online que te permitan hacerlo. Yo, por ejemplo, lo hice a través de Zoom, que es la aplicación que utiliza mi centro de estudio para dar las clases. Entonces, bueno, se las recomiendo, pues porque puedes tener participantes, los panelistas, la gente puede participar, tú puedes compartir pantalla. Además, al final te deja un link con toda la grabación del video de lo que han hecho. O sea, realmente he visto que es una herramienta que para videoconferencias está funcionando súper bien, es la que más veo que utilizan. Entonces, bueno, se las recomiendo si lo quieren hacer online. Claro, es una herramienta de pago, pero tiene una versión gratuita que te permite tener reuniones de hasta 40 minutos. Y un coloquio generalmente dura menos tiempo que eso, entonces les puede funcionar. Realizar, por supuesto, la convocatoria o las invitaciones al evento, en donde es súper importante que no digas de qué es el coloquio, cuál es el tema que vas a tratar. No lo puedes decir en las invitaciones. Tú vas a invitar a esta conversación abierta, a este coloquio, vas a explicar qué es el coloquio si quieres en la invitación, pero no vas a decir cuál tema van a tratar. De hecho, yo no les voy a decir de qué tema es mi coloquio. Si se quieren enterar, lo tienen que ver, que es el ejemplo que les dejo al final. Y debes preparar
preparar el material de apoyo. Yo les recomiendo hacer una presentación y les tengo varias recomendaciones para esa presentación. Como les dije, debes contar con un disparador. En mi caso yo pensé en utilizar un video, pero luego, sabes, los videos ya están hechos, a menos que yo lo hiciera. En este caso no iba a hacer el video, entonces lo que hice fue que preparé diferentes fotos que dejaran muy en evidencia cuál era mi tema, y le coloqué una musiquita de fondo, una cosa, y después, bueno, al final la musiquita de fondo no sonó, yo no sabía que no había sonado, pero bueno, yo lo preparé con musiquita de fondo. Emplear preguntas abiertas me parece súper importante, porque la base del coloquio es generar la participación. Entonces, no sucede que como nosotros preparamos la información y nosotros investigamos acerca del tema que vamos a tratar, entonces podemos monologar la conversación, o sea, monologar el espacio, y que no sea una conversación, sino que sea solamente el moderador el que está hablando y el que está dando y el que está... O sea, yo les invito a que coloquen preguntas dentro de su presentación. Las preguntas son súper importantes y den espacio para que las contesten, porque si colocan la pregunta y la contestas tú mismo no estás haciendo nada. Que coloques la pregunta y dejes espacio para que la gente lo conteste. Y lo van a ver en el ejemplo que hice. Si tienen que agregar algunas explicaciones, que coloquen textos como bastante concretos de lo que quieran explicar, de cosas que ustedes consideren que es importante que se digan, y que además recuerden que nosotros entendemos con todos los sentidos, y cuando nosotros leemos adicional de que escuchamos, pues nos queda, la retentiva es mucho mayor. Entonces, en las cosas en las que consideren que es importante que esa retentiva sea superior, colóquenla por escrito, pero que no sean grandes escritos, que sean cosas bastante concretas. Puedes utilizar más láminas, o sea, las láminas no te las cobran cada una, o sea, utilizar más y ya, es preferible. Y te recomiendo adicional hacer fichas de la información, lo hagas presencial o lo hagas online, de cosas que tú no quieres dejar de decir, pero no necesariamente tienen que estar expuestas en la lámina, porque precisamente buscamos que no hayan láminas con grandes contenidos, pero sí dar toda la información. Si de repente hay unos ejemplos en concreto que consideras que es importante dar, que los tengas en tu ficha y no se te olvide darlos en el momento correcto, porque además las fichas las puedes organizar cronológicamente, o sea, con la lámina 1 es esta ficha, o sea, hacer tu ficha es súper importante. Las etapas del coloquio se compone de apertura, desarrollo y conclusión. En la apertura es importante dar una breve explicación de cómo es la actividad, de qué va el coloquio, porque las personas que invitaste muy probablemente no saben qué es un coloquio y no saben cómo se da el coloquio y cuáles son como las normas del coloquio. Entonces tú debes como explicar, bueno, esto es una conversación abierta, se espera que sea participativo. Si consideras que las preguntas deben ir al final, allí ese es el momento en el que lo vas a explicar. Vas a decir, vamos a hacer todo este ciclo y al final vendrán las preguntas. Eso, decir las normas durante el coloquio, que no utilicen dispositivos electrónicos, que si llega alguien, no, ay, hola, ¿cómo estás? Interrumpa toda la sesión que estás teniendo. O sea, pedir el respeto y las normas básicas. Decir cuál es el tiempo estimado de duración, generalmente duran entre 20 y 30 minutos. Si organizas uno que es más largo, pues entonces dirás que es más largo y que dura más tiempo. ¿Cómo va a ser la mediación? Si la gente levanta la mano y eres tú quien dice quién va a hablar, o si pueden hablar libremente. O sea, eso lo dices, todo esto es parte de la apertura. En el desarrollo, pues, presentas el disparador y presentas tu presentación con preguntas y se genera la participación entre las partes. Y al final hay una conclusión o un cierre en el cual tú resumes brevemente los puntos de la conversación. Tú o las personas, tú también puedes decirle a las personas, bueno, qué piensan, qué me dicen que aprendieron, cómo pudiéramos resumir este tema. Puedes generar la participación ahí. Y si fue un debate, como les dije, puede ser discusión o puede ser debate. Si fue un debate, entonces señalan cuál fue el punto ganador de la discusión. ¿Hasta qué llegó? Ahorita les voy a dejar un ejemplo de mi coloquio, el coloquio con el cual me evaluaron en mi certificación. Dura unos 31 minutos. Ustedes deciden si lo quieren ver completo, si no, la verdad me parece que estuvo bastante interesante y se generó bastante participación. Se los dejo. Si están por certificar y este video les ha ayudado a entender la actividad que tienen que hacer, por favor regálenme un me gusta, coméntenme, compártanlo con sus compañeros si de repente sienten que les puede ayudar también a entender.
Y nada, muchas gracias. Aprovecho de decirles que yo tengo un espacio que se llama Filofanita. Son videos de desarrollo personal que saco todos los jueves a través de este mismo canal. Entonces, si quieres aprender un poco más de esto, al final de este video te va a aparecer alguna recomendación de un video más. Y si te gusta el contenido que te estoy dando, por favor, suscríbete. Así de simple. Gracias. Bueno, bienvenidos. Les quería comentar, hoy vamos a hacer un coloquio. Un coloquio es una conversación en la cual participan tanto el moderador, la persona que la está planteando, como todas las personas que están recibiéndola. No son solamente receptores, sino que también los invito a ser partícipes de esta conversación. Nos tomará unos entre 20 y 30 minutos y quiero que puedan participar libremente cuando así lo deseen. ¿Qué vieron en las imágenes? Miedo. Sí, miedo, susto, angustia. Preocupación, temor. Muy bien. ¿Y han sentido alguna de esas emociones, esas sensaciones? No, jamás. Todo el tiempo. Ok, siempre. Yo también, yo la siento ahorita en este momento, incluso en este momento la siento un poco. Pero vamos a andar en el tema y, como lo dijeron, es el miedo. ¿Y qué es el miedo? Una emoción. Una emoción. Una emoción que es desagradable. Es caracterizada por una intensa sensación de angustia que se puede provocar por un peligro, sea real o no. El peligro es una sensación, el disparador no necesariamente es algo que tengamos enfrente. También puede ser algo que esté sucediendo en nuestra mente. No sé si a ustedes les ha pasado así. Sí. O miedo a lo que va a pasar. Entonces, como no lo conocemos, igual nos provoca miedo y no lo estamos viendo. Exacto. ¿A qué le tienes miedo? A, a perder a mis seres queridos. Miedo a no tener suficiente dinero para vivir y para darle lo que necesitan mis hijos. Eso me da un poquito de miedo. Sí, yo creo que a todos nos da miedo. No sé qué piensan los demás. Yo tengo un miedo que es como perder como la estabilidad mental y terminar loca. Yo también tengo ese miedo. Sin embargo, acá les presento los miedos que estadísticamente son los más comunes en las personas. A las Entre alturas, ahí esos, yo también. miedos a las alturas, fobia a algún animal, entre ellos la araña es el que más miedo se tiene, a la violencia, al compromiso, al cambio, a la muerte, al fracaso. Creo que A no ser reconocidos. a no ser reconocidos. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece, yo estoy de acuerdo con varios de estos miedos, yo he sentido varios de estos miedos. ¿El miedo se aprende? Puede ser. No sé si el miedo para se mí aprende, sí. sino que del miedo, o sea, para mí del miedo se aprende. O sea, si en algún momento lográs atravesar ese miedo, aprendés de eso. Sí. Yo creo que es de las cosas que más se aprende, del miedo, del dolor. Yo creo que el miedo es una reacción natural, pero uno puede aprender a tenerle miedo a determinadas cosas, eso sí se aprende, porque uno asocia.
un estímulo con algo que le genera miedo. Exactamente. Entonces vos aprendés a tenerle miedo a determinada cosa, pero el miedo en sí es una sensación, una emoción y forma parte de nuestra humanidad, ¿no? Sí, El miedo, ¿no? el miedo viene a salvarnos también. Si yo le tengo miedo a un perro y aparece un perro, me va a dar todos los elementos que tengo para correr rápido, aumentar la vista para poder verlo, me va a circular más rápido la sangre para poder correr más rápido. O sea, es lo que hace que me ayude a salvarme a una situación. El tema es cuando eso se dispara, por ejemplo, en una presentación de un coloquio. La misma sensación que si me ataca un perro. Sí, que eso sería miedo escénico o pánico escénico, porque en ocasiones, de hecho, para preparar esta información, vi 3 videos de personas reporteras que en vivo tenían que dar la información y tuvieron ataques de pánico. Y lo que hicieron fue que se tiraron al piso y no pudieron seguir hablando. Y te viene de esa forma, es sobrevenido, es un miedo que aparece y tú no estás preparado para él. Pero un poco hablando de esto, de si el miedo se aprende, les quería comentar que se han hecho experimentos en los que a través del condicionamiento de Pavlov, que lo conocemos, a un niño se metió en un laboratorio y se lo ponía a jugar con los animales que había en el laboratorio, y él en principio jugaba con ellos con apertura, con libertad. Sin embargo, el experimento iba de determinar si el miedo se podía aprender, y lo que hicieron era que cuando él se acercaba al animal, que en este caso era una rata, hacían un sonido muy fuerte, y ese sonido asustaba al niño. Lo que terminó sucediendo era que él terminó aprendiendo que había que tenerle miedo a esa rata. Cada vez que se acercaba sonaba este sonido y lo hacía llorar. Y luego eso fue más allá, y no solo le tenía miedo a las ratas, sino a todos los animales peludos. Y él lo que hizo fue aprender ese miedo. Del mismo modo, ¿les suena familiar esto de aprender miedos? ¿Sienten que ustedes han aprendido algún miedo? Sí, Carmen. Yo quería decirte, por ejemplo, yo soy casada, ¿no? Tengo mi esposo. En alguna época en mi casa se metieron unos pericotes. Entonces, él sabía que a su mamá le daba terror las ratas. Entonces, cuando yo llegué de trabajar, encontré los cuartos cerrados y me dijeron, nos vamos afuera. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, él aprendió que las mujeres le tienen miedo a esos animales, pero yo no les tengo miedo. Mis hijas no les tienen miedo. O igual, por ejemplo, cuando había algún temblor, mi mamá decía, tranquilos, no tengan miedo, ahorita va a pasar. Y nosotros nos acostumbramos que cuando había el temblor nos teníamos que quedar quietecitos y esperar. Y cosa contraria, ¿no? Cuando sucedió un temblor así fuertote, mi esposo se salía corriendo de la oficina y llegaba a la casa todo asustado. Decía, ¿están todos bien? Sí, estamos bien. ¿Sintieron el temblor? Sí. ¿Y qué tal? Sí, ¿no? Entonces, él como que tenía esa preocupación, ¿no? Porque siempre vivió la experiencia de su mamá y pensaba que era lo normal, ¿no? Y mis hijas no le tienen miedo a los animales ni a los temblores, y bueno, espero que no tengan miedo a muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, definitivamente aprendes una conducta de alguien que te la va modelando, ¿no? Exacto, y de nuestro sistema familiar va mucho al aprender esto. Claro. Quiero rescatar acá que el miedo no deja de ser una emoción, a pesar de ser aprendida, porque realmente tu cuerpo tiene una reacción, Claro. tiene una sensación desagradable, tiene una reacción a nivel cerebral, hay toda una reacción a ese miedo, pero lo que se aprende es como a qué tenerle miedo. Y lo aprendemos mucho, como les dije, está este experimento y también hay otro experimento que es bien interesante, en el que grabaron a un mono que tenía enfrente una serpiente, y el mono tenía mucho miedo porque tenía enfrente esta serpiente. Luego editaron el video y sustituyeron la serpiente por una rosa y pusieron a otros monos a ver ese video, en el cual el primer mono le temía a una rosa. Luego de que los monos vieron el video, les acercaron una rosa a estos 2 monos que lo estuvieron viendo. Y los monos se atemorizaron y se abrazaron entre ellos. ¡Ay, pobrecito! Pobrecito.
Entonces, tú aprendes que a esto hay que tenerle miedo y yo siento que en nuestros sistemas familiares aprendemos bastante de eso. Y hablo por mí, porque en mi sistema familiar a esto no se hace, esto no se habla, de esto hay que tenerle miedo. Y de pronto, quizás a veces te das cuenta que le tienes miedo a cosas que tú, cuando las enfrentas, no entiendes por qué era ese miedo. Pero, ¿por qué le tengo miedo a esto? Y era real, y me estaba sucediendo. Entonces, el miedo es un problema. No necesariamente. A veces sí, a veces no. Depende cómo te lo tomes. Te ¿Cómo puede así? servir Claro. como un disparador para algo bueno, para una reacción positiva, o para quedarte en el lugar quietito y que no te pase nada. Exacto. Desde el coaching ontológico decimos que el miedo es un indicador que nos avisa sobre la existencia de algo que nosotros interpretamos como un problema. Y esta palabra interpretamos es importante, porque como veníamos diciendo, la podemos interpretar porque así nos ha sido enseñado, porque así lo hemos aprendido de nuestro grupo familiar, porque así lo hemos visto. Y esa es nuestra interpretación. Si nosotros vemos un problema, pues un problema será, habrá que abordarlo de una manera determinada, pero si tú interpretas algo como un problema lo será. El miedo es un indicador, es algo que gatilla eso. ¿Qué te pasa cuando tienes miedo? Me quiero quedar acostada, tapada hasta el cuello, hasta la cabeza y no moverme. Se me sube la presión. Me dan palpitaciones, da angustia, ¿no? A mí me da miedo cuando otra persona maneja. O sea que siempre tienes que manejar tú. Claro, ese es el chiste, ¿no? Cuando yo manejo, voy tranquila, pero por ejemplo, cuando va manejando a mi esposo, estoy, cuidado, esto, ¿no? Y a veces entiendo que lo estoy perturbando y trato de concentrarme, pero estoy a sobresalto, estoy nerviosa, angustiada, ¿no? Preocupada de que vaya a chocar, de que pueda haber un accidente, ¿no? Ok, pero cuando pregunté si el miedo era un problema, me dijeron que dependía. Entonces me dijeron ahorita que el miedo te paralizaba, pero ¿qué otra expresión puede generar en uno el miedo? La huida. La huida. La huida. Correr, disparar. Una acción, porque puede ser también enfrentarse. El miedo por ahí te da la fuerza o sí, la fuerza para poder enfrentarse a eso que tenés adelante que te está generando miedo. Exactamente. Son 3 acciones, ¿no? Paralizarse, huir o enfrentarse. Correcto, no, claro. Claro, porque yo estoy dando un coloquio con personas que como yo estamos estudiando esto y por eso tenemos bien asentado ese conocimiento y está muy bien. Entonces hablamos de que existen 2 tipos de miedo que ya los hemos ido un poco desmenuzando. Hay un miedo que es disfuncional, que es este que te genera angustia, que te inhibe, que te paraliza, que te deja sin acción. Es disfuncional, no te hace ejercer, que eso funcione para ti, no te hace ejercer acciones. Y hay un miedo que es funcional, que es un poco el que estaba señalando Ceci, en el que ese miedo te ayuda a enfrentar la situación que tienes enfrente, te ayuda a tomar acción hacia las situaciones, ¿no? Y como mencionabas también, el miedo puede ser visto de 3 formas. Puede ser visto como una emoción y esta emoción nos predispone a 3 acciones. Tal como lo dijiste, a huir frente a la amenaza que puede pasar. A veces el huir lo vemos muy literal, muy salir corriendo, que eso puede ser si vemos de repente unas personas que nos pueden asaltar, que pasaba mucho en mi país, o si vemos, no sé, imagínense que podamos estar en un zoológico y se abra una jaula de algún animal al que tememos, pues la huida puede ser esa, ¿no? Y son reacciones bastante literales de una huida. Pero también los quiero invitar a pensar cuando tenemos huida al refugiarnos en el trabajo porque no queremos enfrentar una situación personal, cuando nos metemos en el teléfono porque estamos molestos con nuestra pareja, cuando vamos a otras cosas
y no enfrentar eso que nos produce ese miedo, que nos produce esa sensación desagradable. ¿Qué otro ejemplo pueden ver allí? Yo en mi caso, bueno, estoy como atravesando una situación, yo trabajo en una subcomisión de un club y el otro día tuve una discusión con una persona que trabaja ahí, en la cual a mí me pone muy mal y me dan ganas de salir corriendo. O sea, yo lo imagino en forma literal, pero la sensación que yo tengo y las ganas que me dan de, o sea, cómo resolver eso, yo me daría media vuelta y me iría. ¿Y qué haces? Y la verdad que todo esto, gracias a Dios que me hace pensar las cosas de otra manera y enfrentarlas de otra manera, bueno, nada, ahora estoy como en un impasse porque quiero bajar revoluciones y tranquilizarme. Pero bueno, esto justamente me sirve mucho, es como que uno en el trajín del día es como que por ahí, no sé si es la palabra, pero hasta me olvido, es como que me sale lo natural de mí. O sea, yo siempre digo la expresión de que cuando algo me apabulla, yo bajo la persiana. Es como que yo digo basta y se acabó. Y a veces no es la solución, porque a mí me gusta lo que hago en el club, y no es la solución darme vuelta porque alguien me gritó, porque alguien me trató mal, decir yo de acá me voy. Entonces esto me está sirviendo mucho porque digo, no, yo no tengo que salir corriendo, yo tengo que enfrentarlo. Es una Ahora después opción. veré cómo, es una Es acción. una opción, porque bien también allí yo te invitaría a pensar qué me pierdo yo si decido huir, qué estoy dejando yo de disfrutar si decido huir. Pienso que esa es una buena pregunta ante esa situación, ante la sensación de la huida. Si yo me estoy refugiando en el trabajo porque tengo un problema familiar, ¿a qué estoy renunciando? Quizás a tener una buena relación con mi familia. Es Yo creo que posible. siempre es más fácil salir corriendo que enfrentar las cosas. Es Sí, lo una es. salida en el momento que te da más alivio, pero no en la Pero lejanía y no en el... creo que a la larga es más doloroso. Claro, sí, seguro. Hablamos de esa, en el miedo como emoción, esa primera reacción que podemos tener, dijimos que es la huida, pero también podemos tener la parálisis. No lograr tomar ninguna decisión al respecto. Me está pasando esto y yo estoy aquí estancado, que digamos en situaciones en las que no es literal que salgo corriendo, la huida y la parálisis se parecen bastante, ¿no? Se parecen mucho porque en ambas no No estoy resolves. enfrentando, pero la diferencia está en que la parálisis es que no hago nada. En la huida sí tomo una acción, pero yo me estoy yendo al otro extremo de eso que me genera el miedo. Estoy huyendo del miedo, me voy hacia otro lado. En la parálisis es que no hago nada. Eso está allí y sigue estando allí y yo no hago nada respecto a eso. No tomo ninguna decisión. Y la tercera, que es en donde el miedo quizás es un poco más funcional, o es más funcional, es cuando ese miedo te impulsa a enfrentar la situación. Por ejemplo, les puedo decir, como madre, cuando tú ves a tu hijo en una situación de peligro, te podría pasar que te quedes paralizado, pero generalmente hay una fuerza enorme dentro de ti que también se gatilla con el miedo, que te hace actuar, que te hace ir y si lo ves que es que está en una piscina y no está pudiendo, está incómodo, tú te lanzas en la piscina y vas y lo sacas, si ves que es que te pueden golpear. Cuídate. O sea, allí es importante pues también saber que el miedo nos puede llevar también hacia adelante, no solamente nos paraliza. Aunque creo que generalmente nos paraliza, pues también hay momentos en los que genera la reacción contraria. El miedo también lo podemos ver como un estado de ánimo. Y es un estado de ánimo cuando este miedo perdura en el tiempo y se hace como si fuese una neblina que no nos deja ver bien nuestras circunstancias, que no nos deja ver bien las cosas, ¿no? Y eso nos detiene, no nos permite avanzar.
Y también eso se transforma en nuestra actitud ante la vida. Es como una actitud de temor hacia hacer las cosas que quizás desde dentro quisiéramos hacer. Yo tengo el sueño de, no sé, ¿qué sueño tienen que no han realizado? ¿Hay algo que ustedes quieran hacer, que alguno de ustedes quiera hacer que no se atreve? Quizás también hay miedo de decirlo, porque a veces hay miedo también de admitirlo. También, y a mí me ha pasado que tengo miedo incluso conmigo de admitirlo. Yo, por darle un ejemplo, yo ahorita comencé desde enero a hacer unos videos que estoy colocando en YouTube. Y me encanta hacerlo. Pero resulta que yo, para atreverme a hacer eso, pasé más de 6 meses pensándolo. Y yo incluso me negaba que lo que me daba era miedo. Yo decía, no, pero es que yo hablo fluido, eso no es miedo. Lo que pasa es que el internet, o que la ropa que voy a usar, o que el teléfono no es bueno, o que el audio, y me di un montón de excusas. Pero en realidad lo que tenía era miedo. Miedo de hacer algo que realmente quería hacer. Desde el estado de ánimo, si esto es mucho más generalizado y tú actúas desde allí en todos los espacios de tu vida, pues tienes un estado de ánimo que sucumbe en el miedo y que te paraliza a ir hacia tu visión, incluso a veces hasta a armarte una visión, porque el mismo miedo Te te limita. priva de ella. Y en la tercera forma del miedo encontramos la emoción enraizada, o cuando llamamos, o sea, generalmente o coloquialmente esto lo llamamos cuando tienes un trauma con algo, que puede ser un accidente de tránsito, que puede ser una agresión física, que hay muchas cosas que nos pueden traumar. Cuando tenemos un trauma y algo nos desencadena ese miedo, y ese algo puede estar en nuestra mente. No tiene que, digamos, fue un accidente de tránsito, no necesariamente tiene que ser que yo esté en un carro y haya un frenazo. Seguramente si yo tuve un accidente de tránsito que me generó un trauma y estoy en un carro y la persona frenó de golpe, ese trauma va a venir, pero también yo puedo estar en mi casa y de repente me venga la imagen de eso que me generó ese trauma y me genera ese mismo miedo y me genera esa misma reacción y esa misma sensación incómoda. No sé si les ha sucedido. Entonces Sí. tenemos esas 3 formas en las que esta emoción llamada miedo se presenta, ¿no? ¿Y cómo puedo convertir ese miedo en mi aliado? Porque hasta ahorita el miedo parece ser, no sé en qué porcentaje, pero como que mayoritariamente lo vemos como algo malo, o generalmente hemos visto el miedo como algo malo. No sé qué piensan ustedes. Negativo. Sí, y quizás estar aquí en este espacio de aprendizaje nos ha hecho ver que ese miedo también nos puede llevar a la acción. Y si yo no tuviera miedo, agarro mi auto y viajo a 200 kilómetros por hora, no tendría noción de que me puedo matar. Claro, por supuesto, te hace ser más precavido. Te hace que tú revises si tienes todo en orden al momento de irte de viaje. Te vas a ir de viaje oye, esa precaución que te genera el miedo, dice, voy a revisar si el caucho de repuesto está bueno y si el gato hidráulico funciona y si yo tengo la gasolina si tengo gasolina, porque si no me puedo quedar en el medio del camino y algo me puede pasar. Y así como eso, las personas que no sienten miedo, bueno, los deportes extremos. El miedo también, algo que a mí me puede dar mucho miedo, a otra persona le genera un entusiasmo y una adrenalina enorme. Y es algo que a mí me genera miedo. Pero ¿cómo puedo convertir este miedo en un aliado? Lo puedo hacer preguntándome qué viene a decirme ese miedo. Ese miedo me está cuidando, me está sugiriendo, me está avisando, me está alertando, protegiendo o abrazando de algo. Y es una pregunta muy introspectiva, muy de tu ver, introspectiva y de tu alrededor. Sí, La porque pregunta es para ti.
se me viene a la cabeza, por ejemplo, miedo a las alturas. Y de repente estás en la terraza y te agarra miedo. Y bueno, y el miedo en ese momento te está protegiendo de que por ahí te puedes caer y te puedes morir, o sea, te puede pasar un montón de cosas. Y, por ejemplo, a el miedo que tuviste y que de hecho yo también tengo, o sea, tengo un proyecto en mente y la verdad que no lo estoy haciendo, y ese miedo que tengo me limita a hacer algo que quiero. Entonces, en realidad el miedo me está diciendo, me está limitando a eso que quiero, y lo otro me está cuidando. Te pudiera estar protegiendo. Claro, ¿De qué? De caer. de caerme, claro. ¿Y en tu proyecto? Y en mi proyecto, Es para ti la pregunta. sí. Ve que te está protegiendo. A veces estamos cómodos como estamos. Zona de confort. No quiero decir que sea eso, pero te digo que es lo que me pasaba a mí. Te estoy hablando de mi experiencia. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este miedo, como ven, también tiene su lado positivo y está allí para algo. Y es para algo que es bueno para nosotros. Entonces, ¿qué aprendimos hoy del miedo? ¿Quién me quiere decir o quiénes me quieren decir que aprendieron hoy del miedo? Que es una respuesta biológica a algo que me gatilla externamente, que viene con mi interpretación interna, o sea, con mi propia interpretación hacia eso que me gatilla, que me lleva a quedarme paralizada, a huir, que veo la vida desde ahí, desde el miedo, que me va a limitar en mi accionar. Y qué lindo que es cuando superamos el miedo, es algo estupendo. Es hermoso. ¿Alguien más tiene algo que decir? Sí, a mí me deja, perdón, me deja esto de no olvidarme de que el miedo me puede abrir posibilidades, de detenerme un segundo y pensar y no salir corriendo para el otro lado, no para generar algo bueno, que no me lo tengo que olvidar, que el miedo puede ser bueno. Muy Eso. bien. Y Muy quizás bien. también a aprender a identificarlo. Es como que me Ok. llevo eso bueno, estoy sintiendo miedo, ok, y preguntarme, ¿y qué me está diciendo? ¿Me está protegiendo? Me llevo eso, como esas preguntas a mí, para hacerme para mí. Muy bien. Sí, yo comparto, o Excelente. sea, me parece eso que dijo Maca importante, o sea, verlo como una señal que me permita repreguntarme y decirme, ¿qué me viene a decir? Creo que eso es re importante para sacarle la prensa negativa que suele uno darle al miedo así automáticamente, o esa sensación de que algo que lo pone incómodo y que uno no quiere a veces sentir. Entonces, detenerse, hacerse esa pregunta y tratar de encontrar esa respuesta. Me parece que es importante ese aprendizaje. Hacerlo tu aliado, más que tu enemigo. Muy bien. Acá Muy Ezequiel bien. dice, preguntarse quién sería sin miedo, ¿no? ¿Qué pasaría si no tendríamos miedo? Esa ¿Qué pregunta es bien interesante ¿Qué hacerse. pasaría? ¿No? Y empezar a visionarnos desde un lugar en el cual lo podemos tomar como que el miedo es funcional. Tiene mala prensa. Bastante. También. ¿Cómo está tu miedo, Ana, ahora? Bueno, yo sigo teniendo miedos, pero Acá con el coloquio, ¿eh? con el coloquio, no, con el coloquio me suelto. Es que a mí me gusta esto, me encanta esto, Ah, ok, pero ok. siempre siento, o sea, me encanta esto de compartir y de preparar, no sé, lo que disfruté preparando la clase y todo lo que quiero decir y todo, pero me da ese sustico aquí en el centro de aquí en la boquita del estómago y es como, bueno, además también viene a decirme que sigo viva y que esto me gusta. También me lo dice, me lo recuerda.